más al rato lo retomemos, el famoso ambiente de trabajo, que todos los docentes de todos los niveles, tanto desde preescolar hasta universidad, tenemos que crear un ambiente de aprendizaje óptimo para que nuestros alumnos trabajen bien. Entonces, aquí es donde tendríamos que trabajar estos elementos. Básicamente, actividades, existen muchas, y hay muchas situaciones didácticas que nosotros podemos hablar de cómo las educadoras se dan cuenta de cómo sus niños no se han incorporado a los equipos. Voy a poner una muy representativa. Los niños no saben repartir sus materiales para trabajar. Ustedes si ustedes son padres de familia o madres de familia, alguna vez han ido a la escuela a ver a sus hijos en una mañanita o en una sesión de trabajo o una exposición pedagógica, y hay niños que no saben repartir materiales. Hay niños que no son capaces de levantarse por su material que necesitan. Todo lo tienen que trabajar y todo se le tiene que dar. Entonces ahí estamos creando niños no autónomos, no reflexivos y no conscientes de su propio quehacer social, principalmente. Okay. ¿Y esto cómo nos perjudica? Vaya, ya estamos hablando de educación preescolar. ¿Qué pasa? Eso se va en primer año, llega el niño así. ¿Qué pasa cuando pasa el segundo, tercero y la educadora no atiende esas competencias sociales y luego pasa a la primaria y secundaria? ¿Qué sucede? Sí, encontramos niños con deficiencias a nivel de primaria, ¿no? O sea, encontramos niños que no son capaces ni de preguntar lo que no entendieron. Son niños que no saben ni cuidar su suéter. Son niños que todo lo constantemente lo están perdiendo, porque no se hacen responsables de sus propias cosas. Entonces, a partir de eso, empezamos a darnos cuenta que la educadora no ha criado niños autónomos, porque la autonomía es un concepto que todo el mundo habla, y realmente la autonomía es cuando uno se hace consciente de sus propias cosas, de su propio quehacer, de su propia cuestión del aprendizaje. Entonces aquí es cuando no, y cuando no se atiende esto, encontramos a niños desde primaria muy deficientes en esta cuestión, niños que no saben trabajar en equipo, niños que no son capaces de integrarse a un grupo, son niños que se aíslan, son niños que son muy tímidos porque nunca se han incorporado a estos elementos. Entonces la educadora tiene ese quehacer muy pesado y muy difícil de integrar a todos los niños, ¿no? En esta parte del contexto social. Bueno, pero ¿con qué apoyo cuenta la educadora para que estos niños no se queden así? Sí, la educadora, yo desde mis años, ya que tengo un buen años dentro de la docencia, el trabajo del docente es en solitario. El docente trabaja siempre muy solo. Existen instancias, existen ahora maestros de apoyo que le permiten trabajar estos elementos. Vamos a hablar de preescolar. En preescolar existe a nivel público el Centro de Atención Psicopedagógico para la Educación Preescolar, lo que sería o lo que se conoce como CAPED. Cuando se detectan a niños que presentan ciertos niveles de no adaptación social, se manda a traer a un especialista para que le permita incorporarse al grupo, integrarse. Estamos hablando de niños que no presentan un problema fuerte, que no presentan una necesidad educativa especial. ¿Qué es una necesidad educativa especial o una barrera de aprendizaje? Es aquello que no le permite al niño aprender, acceder al aprendizaje. Estamos hablando de niños, entre comillas, que no presentan esto, pero dentro de nuestros grupos existen niños que tienen una cuestión social muy desajustada. Entonces CAPED entra a atender a la educadora, a ayudarla para que el proceso de aprendizaje sea óptimo. ¿Cómo qué niño podría ser? Existen dentro del Distrito Federal, y vamos a hablar solamente aquí del Distrito Federal, existen dentro de las delegaciones comunidades en las cuales los niños tienen una cuestión de sentirse desfavorecidos socialmente, y entonces entran en cuestiones de crisis social, no saben cómo trabajar, no saben cómo comportarse dentro de un salón de clases. Estamos hablando a niveles de niños preescolares, porque los niños de secundaria ya presentan otras cuestiones muy interesantes. Pero el preescolar, entonces las maestras de CAPED lo que hacen con la educadora es ayudarla, propiciarle experiencias donde el niño pueda trabajar en estos elementos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, apoyo de psicomotricidad, pláticas con padres de familia,
taller de escuelas y padres de padres, escuela de padres, y también en esta parte como ayudar o proteger a la madre de familia, porque también en esta parte se ha observado que la gran mayoría de las madres de familia que no tienen un buen apoyo emocional, sus hijos presentan un desajuste dentro de las aulas. Sí, básicamente. Bueno, vamos a ir a un corte, nos podría regresando a hablar de más instituciones que puedan apoyar a las educadoras y a las familias para estos niños. Claro que sí. La cual nos iba a hablar sobre las dependencias que existen para atender a los niños con algunas deficiencias sociales. Ajá. Tenemos principalmente la institución que es de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar dentro del Distrito Federal y que también es a nivel nacional. Tenemos la cuestión del CAPER, que es el Centro de Atención Psicopedagógico para la Educación Preescolar. En algunos estados existe también ya la USAER dentro de Educación Preescolar. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos y la propia Coordinación Sectorial de Educación Preescolar tiene programas alternos que nos van a permitir trabajar esto, como cuál, Eduquemos para la Paz, Pisotón, el famoso Pepe, ¿no? También trabajamos algunos programas muy en específico cuando existen ya niños que tienen un nivel de violencia tanto física y emocional para ser atendidos en esta parte. Y existen, y en instancias privadas, pues ya se pide ayuda principalmente a psicólogos y a las personas que a un nivel pedagógico para trabajar esta parte de ayuda a los niños. Maestra, ¿estas instancias también se utilizan en las escuelas privadas o solamente es para escuelas públicas? Es desafortunadamente para nada más instancias públicas, pero en el ámbito privado, pues la gran mayoría de las escuelas y ya también por un requisito de incorporación a la SEP, se les están pidiendo y solicitando que tengan ya un servicio psicopedagógico dentro de las escuelas. Entonces, aquí es donde se entra ya con ciertos perfiles profesionales, como el psicólogo y el pedagogo, para trabajar en esta parte con los niños, ¿no? Principalmente. Okay, entonces, todas estas instancias y lo que también manejan las escuelas particulares, los psicopedagogos, nos ayudarían a quitar este delito, a prevención del delito. ¿Estas instancias nos ayudarían? ¿O cuál sería lo que podría erradicar esta situación? Esto aquí es algo muy importante y muy, pues sí sería algo fantástico realmente que se pudiera trabajar esta parte, ¿sí? Pero vamos a hablar principalmente en donde yo me desenvuelvo en la cuestión pública, ¿sí? Existe un gran desconocimiento por parte de los docentes acerca de esto, ¿sí? Además también existe, no hay una protección jurídica hacia los maestros, entonces hay quienes no desean o no pretenden trabajar estos elementos, pero como ya lo habíamos comentado anteriormente, existe lo que los docentes pueden hacer dentro de sus aulas. Y aquí es donde volvemos a caer en los programas. Existe en el programa de educación preescolar una parte muy importante que las educadoras deben de trabajar, que son las famosas competencias sociales, que les permiten a los niños hacer estos elementos o trabajar en lo que sería la prevención y que los niños tengan un conocimiento más amplio de cómo tendría que ser un contexto no violento para que ellos se puedan desarrollar, ¿no? En esta parte. Ok, usted nos habla de competencias, nos está diciendo que tendrían que desarrollar ciertas competencias las educadoras. Ajá. ¿Nos podría definir qué es una competencia? Claro, vamos a ver el concepto que hay en educación preescolar y que es algo muy interesante porque también la SEP, la Secretaría de Educación Pública, propone un concepto de competencia que es una competencia para la vida. O sea, las competencias se van a dar a lo largo de toda la trayectoria estudiantil del alumno y que se va a dar hasta nivel ya en la cuestión de etapa adulta. Entonces, estas competencias le van a permitir al niño, desde ahorita de preescolar, potencializar. No estamos hablando ni de desarrollar,